Advertencia, el siguiente video, bueno, ya saben. ¿Por qué un deck breakea? Bueno, gracias a Ato, antes de todo, que él me sugirió hacer este tema. Ya tiene un buen rato que me pidió que lo hiciera, pero pues necesitaba recopilar información, recopilar algunos clips para ponerlos ahí más o menos. Y pues pensé que era un poquito más sencillo el tema, pero es un poquito más complejo, o yo lo complejicé más, no sé, allá me dirán ustedes. Pero pues, iniciemos con esto. Bueno, ¿por qué un deck briquea? Es una pregunta que ya saben que a todos nos rompe el corazón. Sobre todo si briqueas y pierdes, porque es lo que lleva a que tengas una sensibilidad que mantiene a todos los jugadores frustrados. El famoso brick, para quien no se ha entendido del tema, es un exceso de cartas malas en la mano inicial. En plan hand traps, por ejemplo en Yugi, en plan hand trap, cartas de soporte o de condiciones específicas. O monstruos de alto nivel que no puedes invocar en ese momento. O activar sus efectos en plan que no te sirven para nada. De igual manera, este fenómeno no es ajeno a otros TCGs. En todos los TCGs existe el brick, el fenómeno del brick. Solo que otros TCGs han implementado como que maneras para evitar este tipo de situaciones. Por ejemplo, Magic utilizas lo que es el Mulligan. Bueno, lo que es Magic, Pokémon y Dragon Ball, que son los que más o menos he visto cómo se juegan, tienen el Mulligan. En Pokémon puedes hacerlo tantas veces quieras, pero tu oponente va a robar una carta. Esto siempre y cuando no te salga un Pokémon que puedas poner en la zona activa. Que es un Pokémon básico, me parece. En Magic lo puedes hacer, pero cada vez que lo haces quitas una carta de tu mano, lo cual pues puede ayudarte o no. Muy probablemente no, porque quitar una carta a veces es un poco perjudicial para ciertos match. Y en Dragon Ball, por lo que vi, puedes hacerlo solo una vez. Entonces eso ahí no le daba ventaja al oponente. En Dragon Ball no le daba ventaja al oponente. Pero bueno, vamos por las razones por las cuales una baraja briquea. Y pues la primera es la probabilidad y el azar. Ningún deck va a ser perfecto y la probabilidad que influye en que te dé una mala mano jamás va a ser del 0%. Por muy consistente que sea el deck, por muy buen iniciadores que tenga, una buena cantidad de iniciadores que tenga, por como son los formatos, por como son los juegos, tienes que llevar cartas que te sirven alrededor de cierta estrategia. Puedes jugar un deck fun, porque eso nadie te lo va a quitar. Donde no uses hand traps, donde no uses board breakers, donde solo uses iniciadores o cartas que vayan a hacer algo dentro del combo de la baraja, algo que te llegue a hacer llegar a ese campo estándar que buscas, o impasable también, porque esa es otra, ¿no? O sea que tengas esa versatilidad con el deck, que da igual qué es lo que te hagan, llegues a lo que prefieres llegar, porque es un punto de no retorno para el oponente, o imposible para el oponente intentar pasar ese campo. Pero sí es verdad que pues sí deberías de considerar en ciertos puntos, sobre todo si empiezas a jugar competitivo, utilizar cierto tipo de cartas que ayuden a frenar al oponente también. Por otro lado, el azar es una característica básica que prevalece desde el inicio del juego, desde que tiras los dados y se queda en cada carta que robas tú y tu oponente. En el caso de la primera mano, puede que solo tengas un iniciador y tu oponente solo tenga la carta precisa para detenerlo. Con eso se acaba el juego. Y es pues todo lo que puede llegar a pasar. Citando Ego de Blue Lock, es un buen anime, se los recomiendo. Vayan a verlo, muy buena historia, la verdad. No hay duda que la suerte fue un factor determinante, pero aún teniendo la suerte a favor, si no hubieras hecho nada, se habría desperdiciado la ocasión. Mejora para aprovechar la ocasión cuando te llegue, descubre dónde habrá una ocasión y luego espera ahí, ya que la diosa de la fortuna solo le sonríe a quienes se dan cuenta de eso. Esto se lo dice al protagonista después de preguntarse si perdió por pura suerte, porque en ese momento pues están chocando como que la habilidad de ambos jugadores, y pues solo ese factor fue lo que lo determinó. Y la verdad es que sí, o sea, si sabes que es la única interrupción, por ejemplo, el caso contrario, ¿no? Que tú tienes la única interrupción para detener a tu oponente, sabes que puedes aventarla ahí y ganar el duelo, porque posiblemente era lo único que tenía. Igual el conocimiento del juego influye mucho sobre las decisiones que puedes utilizar dentro de la misma interacción de juego, pero a veces robaste todo lo que no necesitabas y fin.
Tiene que ver obviamente también con la construcción de deck. Qué tan balanceada tienes la cantidad de hand traps, la cantidad de board breakers, la cantidad de iniciadores. Pero también tiene mucha influencia en cómo lo tiene construido tu oponente. Nunca sabes si lo va a tener más o menos completo o más o menos balanceado, por decirlo de alguna manera. Y eso te puede dar la ventaja a ti. Construcción y balance. Al momento de construir un mazo puede haber un mal balance entre los iniciadores, los extensores, las cartas que no quieres ver en mano, sino más bien buscas cartas o interrupciones para el oponente. La cantidad incorrecta de cada una de estas puede condenar a que la mano inicial esté muerta. ¿Por qué crees que un deck breakea? Bueno, yo en consideración, sin ofender a nadie por supuesto, pienso que un deck breakea por cómo las personas los arman. O sea, les meten muchas hand traps, les meten muchos board breakers, o simplemente meten como motores que no tienen mucha sinergia. Es que un deck breakea bastante. Gracias. Estos pendejos se movió todo el video, güey. ¿Por qué crees que un deck breakea? En primer lugar porque lo puede haber armado Iván. En segundo lugar porque realmente tal vez le estén quitando consistencia a las cartas o metiendo una estrategia que no va como en sinergia. Por ejemplo, quieren meter la booster de... Ejemplo, hay una carta mágica de los Blue Eyes que hace Raigeki que si remueves el mausoleo la agregas a tu mano, pero si la robas en primer turno y no tienes ningún Blue Eyes es una carta exageradamente muerta, y teniendo los Blue Eyes en mano metiéndole 3 vainillas son muertas, entonces Iván tiene la culpa de que los deck. ¿Por qué crees que un deck breakea? Por pendejo. No, definitivamente un deck va a breakear. Inevitablemente cualquier deck va a breakear. Basta con que tenga 5 hand drops para que pueda breakear. Pero puedes aminorar la cantidad de veces que lo vas a hacer. ¿Cómo lo vas a lograr? Con un buen balance. Debes de tener una cantidad suficiente de engine, de cartas que tengan sinergia entre sí para que puedan hacer una jugada. No demasiadas hand traps. Pero pues eso se va a depender completamente de la estrategia. Hay algunos decks que están basados en dragones normales de 8 estrellas que son muy propensos a brequearse. Y hay otros decks que literalmente son muy difíciles que tengas una carta nueva. Pero en general es porque tu deck tiene demasiadas hand traps, porque tu deck tiene demasiadas cartas que por sí solas no pueden hacer nada, o porque directamente las cartas en el deck no tienen sinergia. Curva de invocación mal diseñada también entra a este punto, porque es el más enfocado a que a veces se usa o se combinan cartas que no tienen sinergia entre sí. Por ejemplo, usar monstruos de muy alto nivel y sin métodos de invocación especial o los llamados bricks. Por ejemplo, en mi caso, que yo he jugado 2 decks que utilizan, bueno, son 3 ya creo, 4 entre comillas con el Dracotail. Pero bueno, he jugado Blue Eyes, he jugado Dragonity, he jugado Regenesis y he jugado pues el Dracotail. Todos esos decks tienen bricks y la gran mayoría siempre son monstruos de nivel alto. En el caso del Blue Eyes, pues el vainilla. A veces solo llevabas 2 en la receta y terminabas estando jodido porque a veces robabas 2, a veces robabas el campo, que solo lo llevas a 1, y robabas hand traps que no te hacían iniciar nada. O sea, una vez que me pasó, robé los 2 Blue Eyes, el campo, la trampa que invoca el Blue Eyes. ¿Y cuáles eran las otras 2, verdad? Pero es que daba igual, o sea, si hubiese sido una de juego, ya GG, porque si era de normal, le hacían algo y moría. O sea, la negaban, se moría la estrategia, lo más probable. Entonces eso, en el caso del Dragonity, pues usaba muchas cartas a uno que no quería ver en mano porque el deck se encarga de agregarlas. También usaba una de cada hand trap porque no las usaba porque era full combo. Mismo desmadre, las robaba. Y eran a veces el target de la crossout porque en ese entonces estaba 3. Mismo caso. En el caso de... ¿cómo se llama esto? Verás. En el caso del Regenesis, pues todos son monstruos de nivel 7 para arriba, me parece. Creo que hay uno de nivel 6.
Pero todos caen si hay un monstruo de 2500 de ataque o defensa en el campo. En el campo, no importa si es tuyo o del oponente. Y pues a veces nada más robabas monos. De los que se invocaban así, no caía ninguno y morías. Porque pues, monstruos de nivel alto. Y en el Dracotail, pues usar a Úrgula, usar a Pan, a copias grandes, pues como que no. Porque son monstruos grandes, no te generan nada. Igual la monita está a nivel 2, la Prixul. Mismo asunto, o sea, hacerla normal no te genera nada, no fusiona. Sí setea, pero necesitas usarla como material de fusión, si no tienes cómo fusionar. Como que no, es un brick y no a la vez, ¿no? O sea, sí cumple su función de ser utilizado como material, pero al hacerla normal, si no tienes nada en cementerio, no puedes hacer nada. Entonces ahí sí como que sí choca un poquito de la estrategia de la baraja. Y eso, entonces... cuando tienes ese tipo de invocaciones a veces pues se golpea, pero pues en otros casos hay monstruos que por ejemplo te piden muchas condiciones de invocación medias raras. Por ahí tengo la lista, igual, y si puedo, y si me acuerdo, pongo la notita acá de la lista de reproducción. Si no, debe ser en el ¿cómo se llama? En la descripción de este video, en el primer comentario, no lo sé. Sobre los monstruos más difíciles de invocar, ya llevan unas cuantas partes. Y el problema está ahí que a veces te piden unas condiciones muy exageradas para bajar a un solo monstruo. A veces, no siempre. O gastarte muchos recursos para bajar un monstruo que no es lo suficientemente fuerte o no es lo suficientemente... o que no vale la pena, por ejemplo. No sé. Se me ocurre el último que vi fue el Sabio Oscuro. O sea, tener un Mago Oscuro, que el Mago Oscuro es un vainilla brick. Que ganes ¿cómo se llama? La moneda con el efecto del mago del tiempo, que pues para eso ya tienes que tener los dos monos en campo, entonces, y ganar, o sea, ganar la moneda, porque esa es otra, igual mala suerte, el azar, te mueres y bajas al Sabio Oscuro que te va a agregar una mágica, o sea, no hace más. Si el monstruo fuera mucho más fuerte, en plan inafectado por magias, no sé, inafectado por magias y efectos de monstruos, y que puedas cada turno activar una, como en el anime, no sé, algo así, como activar cada magia como si fuera rápida desde la mano en el turno del oponente, estaría muy bueno. Pero de ahí no vale absolutamente nada la pena gastarte el espacio en el deck, porque es que ni siquiera es del extra deck, es del deck principal. Entonces sí o sí ya llevas 3 cartas que son brick, y posiblemente si lo quieres ver a cada rato vas a llevar 3 copias del Mago del Tiempo, lo que hace que sean 5. Y como los decks del Mago Oscuro por lo general a veces llevan 2 o 3 copias del mismo Mago Oscuro, pues son 7 cartas que dices, ay, ¿por qué, güey? Sobre todo porque al final te va a hacer el daño de los monstruos que controle, de los monstruos que controle. No, o sea, no sé, se me hace muy ridícula la invocación. Y es a lo que me refiero con este tema. Si el monstruo te pide muchas condiciones para que baje, y en el deck es imposible que baje, obviamente vas a tener ¿cómo se llama? Una mano brick o muy dolorosa en ese momento. Y también tenemos lo que es las cartas muertas. Esto es principalmente cuando ciertas cartas no sirven para determinadas estrategias. Por ejemplo, en el caso de Yugi, que usamos Hand Trap, hay una que es muy poderosa ahorita que se llama Droll and Lockbird. Sirve para casi todas las barajas, las detiene casi en seco. Pero digamos juegas con alguien que no le afecta. Por ejemplo el Dracotail casi no le afecta a Droll. Sí hay determinado momento donde le afecta, pero casi no le afecta. ¿Por qué? Porque casi todo lo manda de la mano y lo setea, o lo manda del deck y lo setea. Y pues a veces el Droll no les importa, porque a veces, muchas veces agrega solo una carta. Y ya, o sea, no hay más. Y tú al utilizarlo, pues es una carta muy fuerte, pero contra ese match, pues no le genera nada. Entonces la carta no cumplió la función que debería de cumplir en ese momento. Nibiru es otra de las cartas que sirve también. Entonces si tu oponente solo invoca 4 cartas, no llega, 4 monstruos, no llega al quinto, no sirvió de nada. O para la quinta invocación ya tiene negadores o tiene cartas inafectadas, no sirve de nada. No lo sé. Por ejemplo de Psyduck, metes plumero, el plumero de las arpías, pero tu oponente no seteó nada, tampoco te va a ayudar de mucho a hacer ese tipo de interacciones en el juego, pues, o sea,
no sé, los Bestials, y tu oponente no juegue monstruos, luz, oscuridad. No lo sé, creo que hay muchas situaciones de muchas cartas que pues te ayudan a eso. Igual, por ejemplo, lo que es los Board Breakers, que no sé, Ultimate Slayer me suena, ¿no? Que la metiste y tu oponente jamás te invocó un monstruo del extra deck y la robas. Es una carta que no te va a servir para nada y que pudo haber sido cualquier otra. Entonces las cartas muertas pues son eso principalmente. El hecho de que en tu mano inicial no tengas un iniciador o que esa carta no cumpla su función en ese momento es lo que puede ocasionar el brick también. Ahora vamos con el barajado. Este es un punto un poco controvertido porque si bien en principio es al azar, digamos, realmente no, porque depende de tu oponente el barajado, bueno, tuyo, del oponente y tal vez uno que hagas extra, porque de ahí depende cuáles son las primeras cartas que vas a robar. Y si bien puede ser un corte limpio, por ejemplo, ¿no? Existe la posibilidad de que se manipule hasta cierto punto el resultado solo por ese corte limpio. Yo no sé cómo lo hacen. Yo sí conozco gente que digo, güey, ¿cómo es que dan estas manos? He hecho Power Shuffle, he cortado de todo para mi propia baraja, o sea, ni siquiera para mi propia baraja. Y de una u otra manera siempre me dan la misma mano brick. Y me ha pasado. Sí, conozco un par de personas que lo hacen. Sí he visto y conozco que saben que lo pueden hacer. Que lo neguen ya es diferente. Pero eso, igual se supone que, pues, como dije, entre comillas es al azar, pero ahorita voy a tocar otro punto en el que, pues no. Pero sí, también influyen de que ese tipo de barajado en algún momento te dé una mano brick. La probabilidad es alta, aunque no lo parezca, es muy alta, muy alta. Y pues eso. Y pues lo del barajado, pues yo lo tenía como por sentado de una cuestión meramente al azar. Y sí lo es, y no a la vez. Porque en el canal de Veritasium se los recomiendo. Este señor sube un contenido increíble, la verdad, espectacular. Es muy muy bueno ese canal. Habla sobre qué tan al azar es el barajado en una baraja española, o que creo que es española, o de pocas, creo que es de 52 cartas. Vamos a dejarlo ahí. Entonces va a la calle preguntando que cuántas veces haciendo se le llama el corte estándar, bueno, el corte limpio, digamos, este de acá. ¿Cuántas veces barajeando así una baraja de 52 cartas puede llegar a ser al azar? La gente empieza a decir números, nadie se acerca, porque lo que dicen es que son 2000. O sea, 2000 de esto. Da igual la cantidad que agarres, tienen que ser 2000. Y después agarra y le pregunta, y en el corte americano me parece que este es el que se le llama, que es tomar la mitad y hacer el sándwich que le llaman, que es agarrar y hacer, o sea, entrelazarlas así, y luego lo que, es que a mí no lo voy a hacer con las cartas, pero lo que, no sé, ¿cómo se le llama esto? Cuando haces esto, cuando las doblas hacia adentro y las vas entrelazando. Ese tipo de ¿cómo se llama? De barajado. Igual le pongo un video acá, yo creo que hacerlo físico es una mamada, pero bueno. Hacerlo, eso al menos 7 veces. Tiene una ecuación, tiene una fórmula, curiosamente, por eso es que el canal me gusta, porque te la explica con ciencia, pues no nada más de, quiero o qué, no, sino con ciencia te muestra que con esa ecuación llega a 6 punto algo, creo, las veces que tienen que hacerlo, redondeado es 7 aproximadamente, para que estén completamente al azar, digamos, o sea, ya se pueda considerar que está cortado al azar. Y pues en el otro caso, que solo agarras montones, tiene que ser al menos 2000. ¿Por qué? Porque considera que el otro tipo de barajado entrelaza las cartas de una en una aproximadamente la gran mayoría de veces. Entonces al ponerlas de una en una, la mitad de veces, así hasta 7, tiene una probabilidad muy alta de que ya esté al azar, que no esté amañado, que no esté que no tenga que influir hasta cierto punto el factor humano, pues, sino ya es el factor
de la mecánica. En cambio con el otro tipo de corte, aunque sea un corte limpio, influye bastante en el punto de que son montones. O sea, no pones una sobre otra, sino pones 10 sobre 40 o 10 sobre 30 o 10 sobre la cantidad que quieras. Y eso no termina siendo el azar. ¿Por qué? Porque al final de cuentas solo estás moviendo del lugar 10 o 5 o las que termines agarrando. Y pues ahí es donde puede entrar ese factor. Al igual que en el barajado, sí me ha tocado ver gente que ve la carta del fondo y dice, le sirve, ahí se la dejo y no la pone. O, este es un brick, se la voy a poner hasta arriba. O cosas así. También en ese aspecto me ha tocado ver, no tiene nada que ver entre comillas con el azar, porque ahí están manipulando eso. Pero sí he visto a 2 jugadores que o roban una carta extra cuando están jugando. O sea, fase de robo y roban 2 o 3 veces. O tienen una carta, o ya vienen la carta del fondo cuando les entregan su baraja y la sacan porque saben que les sirve. Y pues la verdad es que es ese tipo de jugadores, dices hijos de perra. Pero satisface bastante más cuando de todos modos les ganas, ¿ves? ¿Por qué crees que un deck se briquea? Bueno, yo creo que un deck puede briquear porque al momento de estar barajeando, pues no lo haces bien. O también creo que al momento de estar jugando o estás en el momento, no seleccionas bien las cartas, ¿no? Creo que también va mucho de la habilidad del jugador. Hay jugadores que sí, la verdad, son muy hábiles. Me imagino que ya también muchos años jugando, pero los que pues no tenemos tanta habilidad, sí, a veces podemos pensar que también estamos briqueados. Pues principalmente por eso yo creo. Pero también cómo influye el oponente hacia ti. Ahí es donde empezamos con las teorías conspirativas. La primera es que el programa está amañado. Recuerden que lo del brick no solo es una cuestión física, sino también puede ser digital. Existe Duel Links, existe Master Duel, existe el Edo Pro, existe Dueling Book, existe lo que es Pokémon Live, y me parece que también existe una aplicación de Magic de Gathering. No estoy muy seguro, pero vamos, todos esos juegos de mesa de TCG también tienen juegos de mesa en, ¿cómo se llama? En virtual, eso. Aquí el ¿cómo se llama? La teoría conspirativa es, como dije, el programa amañado. Y es que hay un grupo de jugadores que piensan que las plataformas digitales a veces hacen que cierto tipo de decks tengan más probabilidad de briquear que otros. Esto por... o bueno, yo recuerdo mucho que eso pasaba en Duel Links al principio, que eso decían en pandemia sobre todo, que si tú no tenías la baraja... la de paga, porque pues podías, la gran mayoría de cartas las podías conseguir jugando, pero la de paga sí tenías que meterle dinero real. Si no la tenías, todas las demás, o sea, cuando jugabas te daban manos feas, bricks, o si ya te llevaba bastante tiempo en el formato. O sea, no era completamente al azar. Esto porque era una estrategia de marketing, pues, de vender lo nuevo, de generar dinero, de generar ingresos para la plataforma. Igual manera, yo recuerdo en su momento, es que esto ya tiene años, cuando era Dueling Nexus, la plataforma, no era Dueling Book, cuando era Dueling Nexus, recuerdo que supuestamente habían sacado a un programador porque no le gustaba que se jugara, creo que era los Dragon Ruler o el Spellbook, uno de los dos, porque era es más o menos ese formato ahí, y hacía que las barajas briquearan, que jamás vieras o un Dragon Ruler o un Spellbook. Supuestamente que eso es lo que hizo y que por eso lo sacaron. Yo recuerdo algo ahí medio vago que habían mencionado en algunos grupos, en algunos foros ahí medio raros. Y estaba chistoso porque pues era la baraja meta. Era imposible que cada duelo, o sea, punto de 10 briquearas, estaba muy raro. Cuando en físico pues se estaban llevando los torneos, ¿ves? Entonces ahí es donde está ese asunto. Y creo que pues es hasta cierto punto válido. Si el juego pretende que tú como... Porque es que, por ejemplo, en Master Duel, donde lo he visto, es que tienen la estadística de cuántas veces... O bueno, qué tan... ¿cómo es su tabla de moda? ¿Cuáles son las cartas que se han usado más durante ese periodo de tiempo? Y de ahí empiezan a hacer la decisión de hacer el juego más... ¿cómo se llama? Más balanceado con la balance.
Pero pues si existe esa estadística, ahí lo puede existir en otro lado. Y si el juego quiere, o si la empresa que lo lleva quiere, tú no vas a jugar ese deck porque briquea demasiado. ¿Por qué? Quién sabe, según tú, pero es el mismo juego, según este grupo de jugadores. Yo la verdad no soy muy partidario de eso, porque no, como casi no juego en digital, pues no me ha pasado mucho. Pero sí, sí está muy fuerte eso, o sea, el plan de que el mismo programa te diga, ¿sabes qué? No vas a robar tu Maxi que está 3. Que de hecho ahora ya está 1 y qué rico. Pero eso, la verdad sí se me hace bastante pues fuerte ese asunto, la verdad, no te voy a negar. El hecho de que puedas tú como empresa manipular, amañar el juego a tu favor para seguir generando más ventas. Esto es de las empresas, pero es que no mames. Es que se ve más en Konami. Sería las empresas odian a los jugadores casuales, pero pues aquí en este caso es más Konami. Que pues es básicamente que hay otro grupo de jugadores, que muy probablemente sean los casuales, los jugadores fun, que piensa que pues Konami los odia porque no les otorga ¿cómo se llama? El soporte adecuado, el soporte suficiente como para que sean meta, ¿no? Y que pues Konami tiene, y sí, eso sí es verdad, Konami tiene a sus decks favoritos, y da igual si son viejos o no, siempre le sacan soporte. Por ejemplo, uno de los decks favoritos, pero al que no le gusta que jueguen como casualmente, son a los jugadores Hero. Casi que hubo un tiempo, yo sí recuerdo que pues, una carta Hero nueva, una carta que le servía más a los Hero o algo así, que era bastante fuerte, bastante poderosa, y pues decías, güey, qué pedo. En el caso, igual también las Sky Striker, de vez en cuando sacan una mágica que dices, bueno, es genérica, y pues podría servir, pero no hay un deck que lo aproveche. Espérate, el Sky Striker, algo así más o menos, ¿no? Pero también se nota que tiene a sus favoritos. Sí son decks que salieron en el anime o que son de los protas o algo similar. Por ejemplo, siempre va a haber muy buen soporte para el Wise, porque aparte de que es su arquetipo favorito, también es un deck al que ya le regalaron un mundial y estuvieron cerca de regalarle un segundo. Yo creo que muy cerca de regalarle un segundo. Pudieron haber hecho eso si quisieran, no lo quisieron, no importa. Pero cada soporte que le sacan es muy decente. Sí, es muy decente, es muy decente, la verdad. No hay cartas casi del Wise de una fecha para acá. Creo que desde que ganó. Que no le den una carta que digas, güey, qué buen soporte, qué buen combo, ¿ves? O algo así. En el caso del Yubel también, el soporte que le sacaron fue demasiado fuerte. Las cartas, yo recuerdo que estaban muy caras, todo lo demás, y también se llevó un mundial. Entonces, por ese lado es que siento que van todas este tipo de cartas, todo este tipo de interacciones, en donde Konami dice, ¿sabes qué? Mira, tú, jugador de Deathlock, de Skull Servant, de, no sé, Mayakashi, creo que no hizo gran cosa, ¿no? En su momento. O cositas así, no vas a tener buenas cartas, no vas a tener un buen soporte, ahí tienes una carta vainilla. Tiene efecto, pero es un vainilla, básicamente. Y la verdad como que eso no lo sé, no me desagrada, porque a veces pues salen unas cartas que dices, mira, tiene potencial, pero hasta ahí ves. Y como el soporte no es lo suficientemente fuerte, no puede sobresalir en el meta, y por tanto, pues, ¿para qué? Aparte de que muchas veces cuando hacen eso, muchas de las cartas no tienen reimpresión, y por tanto, pues a veces a Konami pues no le conviene hacer ese tipo de cartas si a la par no vuelve a reimprimir esas cartas. En plan, no lo sé, en el Skull Servant, por ejemplo, ¿no? A mí me gusta mucho este deck, es muy divertido, es muy entretenido. Y el soporte que tiene es bueno. Hay cartas genéricas que son también buenas, pero hasta ahí. O sea, vas a bajar un mono de... Creo que el máximo que he bajado es de 21,000 de ataque. Y... ya. O sea, eso. Va a pegar cilindros mágicos, te vas a dormir y listo. O sea, no sé. Medio chistoso, medio curioso ese tipo de estrategias. Y no es tan consistente, porque para llegar a ese punto luego a veces me gasto toda la mano. En cambio, por ejemplo, con los deck meta, una carta necesitas, y tienes 3 o 4 o hasta más cartas en mano que te generan más interacciones, más destrucción, más todo. O sea, es bastante más
consistente, por decirlo de alguna manera. Es que no, hasta esto no es, sí, es que es bastante consistente en ese punto. Pero mismo caso que hace rato con lo de la estructura, del balance. Puedes robar pura hand trap, puro iniciador y GG para ti. O sea, no vas a generar un poquito más de recursos después, a duelo largo me refiero. Y y pues por lo mismo muchas de las barajas a veces no dejan un campo establecido, no dejan un campo muy fuerte, pese a que puedan jugar. En el caso, por ejemplo, ahora que estoy jugando el Metaphys, estoy descubriendo cómo construir una baraja desde cero, comillas, porque sí hay cartas que se jugaban antes o que se pueden seguir jugando después. Pero, híjole, si logro hacer la estrategia de ese deck, bueno, Metaphys es comillas, es Turbo Necro Cara. Si logro hacer la estrategia, le puedo quitar, o por lo menos he visto que le puedo quitar 25 cartas al deck del oponente. A mí no me duele tanto como le va a doler al oponente. Pero ya en ese punto es perfecto, te quité 25 cartas. Ya no hice más. Puedo tener un monstruo muy fuerte. Puedo tener sí, es que solo es eso. Puedo tener un monstruo muy fuerte. Puedo tener un poquito más de interacciones. Puedo tener un poquito más de cosas que al final de cuentas pues es molesto, pero no deja negaciones. No deja interrupciones más fuertes, más que una. Y tengo que saber dónde tirarla y hacerla bien. En realidad el deck se me hace muy divertido. Muy divertido, la verdad. No saben qué satisfacción me da ver cómo una Necrocara trae a otra y luego a la otra. O sea, es bastante divertido todo eso. Y pero sí que diría que es una baraja que es muy divertida para quien la juega, obviamente. Pero no te asegura ninguna victoria. O sea, no una victoria física, sino una victoria, ¿cómo se llama? Moral, por decirlo de alguna manera, comillas. Pero eso. Y dudo mucho que Konami en algún momento saque algún soporte. Sí, es que lo dudo mucho. Que saque un soporte para el Metaphys o para cartas que remuevan así de manera genérica y agresiva. Porque es una mecánica muy fea, la verdad, muy fea. Pero también que no te va a dejar nada. O sea, si me dijeras que saca Konami una de las cartas, mientras esta carta esté removida boca arriba, niégale los efectos a todos los monstruos, algo así, te creo. Mientras es como que, ¿para qué, güey? O sea, no le veo mucho sentido a ese tipo de interacciones, por decirlo así, ¿no? Pero eso, y pues por lo mismo está la teoría conspirativa que Konami odia a los jugadores casuales porque no sacan un soporte decente. Y pueden ponerlo ahí en los comentarios, o sea, en plan, ¿cuál creen que sea una baraja que tiene mucho potencial? No que haya tenido, porque por ejemplo, si me dice, no sé, me imagino a Grillo diciéndome Bujino en Infernity. Bueno, apenas le sacaron soporte al Infernity, ¿no? Bueno, a lo que me refiero es que sea una carta que ya tenga, bueno, un deck o un tipo de estrategia que tenga años en el juego, pero jamás haya brillado como tal, o no a su máximo esplendor, pues. Por ejemplo, en mi caso es el Metaphys. Salió, tenía unos efectos muy buenos, tenía mucha consistencia para ese entonces, me refiero, ¿no? Y nada, ya no hizo nada más. O sea, en plan, quedó ahí en el olvido. No creo que sea una baraja muy fuerte, que digamos, o una baraja bastante consistente hasta que no le saquen un boss monster de verdad. El que tiene es basura. Con eso digo, con eso basura. Y pues eso, creo que dentro de todo este asunto es más una cuestión de lo que Konami quiere que vean mesas. O sea, por eso es que ellos llevan la regulación. También la banlist, por eso es que no nos ayuda a los jugadores casuales. Porque posiblemente se vaya baneada sobre todo porque la usa el meta, ¿no? Pero una carta que diga, bueno, está interesante, pero no solo pueden usar los jugadores casuales, sino el deck meta y la matan. O liberan cartas que saben que son mierda en general, ¿ves? Y dentro de ese aspecto también, por ejemplo, ahora que estamos en diciembre, la banlist de este mes, o sea, de siempre, de la de final de año en TCG, es la matona. A veces mata todo el formato
para que los nuevos decks, que lo que ahora son los Ekahans, lo Enneacraft y el K-Tune, el Killer Tune, algo así, ¿no? Se llama el deck. Sobresalgan, porque en OCG, desde que salieron, no han hecho nada. Y recientemente la banlist que salió para OCG fue brutal, o sea, posiblemente ya empiecen a jugar los nuevos decks y empiecen a hacer más destrozos, pero para nosotros recién nos va a tocar esa banlist matona. Y posiblemente sí golpeen lo suficientemente fuerte como para que haya gente que diga, bueno, pues el Yomi ya no es consistente, el Dracotil ya no es consistente, que bueno, está lo grande, pero eso, o el ¿cómo se llama? Ay, se está olvidando el otro, el K9 tampoco es consistente, pero pues, ¿no? Yo siento que en ese aspecto el juego va a cambiar. Yo creo que sí va a cambiar un poquito drásticamente, por lo menos de los decks que se van a estar viendo en mesas, pero como dije, eso depende de Konami. Porque, por ejemplo, ni cagando va a banear una carta nueva, ni cagando va a banear una carta que piense o que quiera que esté jugándose en el nuevo formato. Entonces, eso. Por ejemplo, Ash. Bravo. Que bueno, ya era tiempo que tocaran a la Ash. Una carta bastante rota, bastante injusta. Otra teoría conspirativa que existe. Y me sorprendió mucho ver que había mucha gente que cree eso. O sea, yo no soy de creer de esas cosas. O sea, sí soy de creer de la suerte, pero como una skill de un jugador que es imposible que la puedas mover. O sea, en plan, que lanza la moneda. También parte de algo de habilidad, ¿no? Pero pon tú, si no, él no lanza la moneda y la lanza alguien más, siempre la atina. Los dados siempre le caen 12, igual que sean de él o de otro. Siempre roba la carta indicada, no lo sé. En plan, eso es una skill que naces con ella, no la puedes modificar tú con tus propios medios, pero varía siempre en alguna etapa de tu vida, supongo. No lo sé, es la única que sí puedo decir que existe tal cual como en una cuestión mística. Pero hay otros que sí se maman con otras cosas. Que mis dados están cargados, que si no cargo mi suéter favorito, que porque hoy no está la luna creciente de mi signo, o sea, cosas así medias estúpidas, pues, que digo, güey, o sea, lo que sí es que yo me aprovecho de eso, yo sí soy de aprovecharme de eso, porque si veo que alguien cree en eso, les pico las costillas en el duelo ahí, y es como que, para mí, esa parte es, como es más mental, te mentalizas a que vas a perder, te mentalizas a que tienes mala suerte y listo. No ves las jugadas que deberías de estar viendo. Y eso a mí me agrada bastante. Porque es parte del juego también, jugar la mente del oponente. Pero en este aspecto hay gente que cree que el deck tiene vida. Entonces, si no le compras micas nuevas, si el deck no es lo suficientemente caro, en plan le metiste cartas comunes, y no la rareza máxima que existe, que la carta que llevas a uno se siente aislada porque no tiene más copias de eso y por eso te sale más. Y no estoy refiriéndome a que esté tocada por la banlist, sino la llevas a uno porque es un brick, por eso te sale más. Si no barajas el deck con la suficiente energía, la vibra, el amor, la baraja se resiente. O sea, ese tipo de cosas es bastante perjudicial para la baraja, que se siente mal por eso. O no lo sé, en plan también porque no sé, alguna otra carta que no estás llevando, que piensas que deberías de llevar, se sintió mal y te maldijo el deck. Cosas así. Hay gente que cree eso y también por eso supuestamente briquea. Eso es lo curioso de las teorías conspirativas, o sea, está cagado. En plan que el universo conspira contra ti y a ti una partícula minúscula dentro del mismo. También tenemos el efecto nocebo del briqueo. El efecto nocebo en general es pues lo contrario del placebo. El placebo, pues no sé, te dan un dulce, ten esto, te quita la fiebre y ¡wow! Se me acaba de quitar la fiebre. El efecto nocebo es diferente. Es como lo que se estaba explicando yo de lo del azar hace un momento. De lo de las creencias, perdón, hace un momento. En plan de, mira, no sé, pasó un gato negro detrás tuyo y ahora tienes mala suerte, no sé, algo así. Y él se mentaliza. El efecto nocebo es lo mismo. El briqueo no es tan constante,
Pero cuando te sucede en un punto crucial, en plan una final, un duelo importante o decisivo, no lo sé, con ese jugador que dices, no me puedo dar el lujo de perder jamás contra él y pierdes por el briqueo. Y tal vez solo te ha briqueado una vez tu deck en todo lo que has jugado. Piensas que es muy constante porque fue en un momento crucial y te dejó una marca bastante intensa en tu cerebrito ahí, en tu cerebrito de chocolate. Y pues entre más te mentalizas al briqueo, más doloroso puede ser. Pero hasta cierto punto, es que como que no estoy de acuerdo de este punto. Pero es que, no sé, es parte de lo conspiranoico. Porque para mí, es que yo sí he visto cartas muy bricks. Por ejemplo, con el Blue Eyes, es un deck que me gusta mucho. Pero la probabilidad de que robes todo lo que no debes de robar es muy alta. Por ejemplo, jugando con Abelito me tocó. Yo decía que lo hacía a propósito. Me empecé a ver cómo lo hacía. Cortaba limpio, cortaba en 3, cortaba varias veces. Una vez creo que hizo Power Shuffle. Todo eso, al final de cuentas, siempre me terminaba dando el campo de los Blue Eyes. Y yo de, güey, ¿qué pedo contigo? Y solo era él. O sea, sí me tocaba en otros duelos. Pero con él era seguro que me iba a dar esa mierda, pues. O sea, no lo sé. Y sí me dejó ahí como que en ese pedo. Y en algún momento dado, cuando jugué con él y no me dio el campo, supuse que ya estaba el campo en mi mano. Y no lo agregué con el efecto del link y fue de... Entonces como que sí, creo que dejan ese tipo de marcas a veces, ese tipo de situaciones. ¿Por qué crees que un deck briquea? El güey que partió, ¿estás al lado o es mago? Como él, grábalo, es mago y puede poner las cartas que él quiera en el tope. Cuando él parte o barajé, tengan mucho cuidado, exijan que el juez parte de nuevo. Es mago. Gracias. ¿Por qué crees que un deck briquea? Porque recién lo perdió. Y ya. No hay más. ¿Por qué crees que un deck briquea? Por inconsistente, por chambero, por del corte mortal y porque lo armaste mal. Y pues por último tenemos la teoría definitiva que explica el por qué una baraja briquea. Yo soy fiel creyente de ella y es principalmente porque no pueden negar que no sea por eso. Y es que el RN Jesus te juzga. El RN Jesus es el dios del azar y por ello cuando tú no estás equilibrado, él decide que tu deck briquee. Así tal cual. Está muy chistosa ese, la verdad. Porque el RNG, no sé si lo conozcan, si no, de todos modos les explico. Es el Random Number Generator, que básicamente es el sistema de aleatorización dentro de los juegos virtuales. Pero pues al ser el RN Jesus, él es tan poderoso, tan potente, tan omnipresente que trasciende a la vida real. Esto pasa realmente, como decía antes, de que el juego, en el caso de las empresas que querían que comprara sus productos, si no lo hacen, también estaba el asunto del RNG, que intenta aleatorizar las cosas y pues no sale. Supuestamente si te portas mal, que si maldices, que si le debes dinero a alguien, que si le cortas mal el cabello, el RN Jesus te juzga, te maldice, te condena, no sé, la verdad ese punto es crucial ahí. Pero en este aspecto, sí, creo que sí afecta bastante. Bueno, para quien no lo sepa, yo hago streams y ahora menos que antes, pero voy a intentar tener un poquito más de constancia. Yo descargué un programa que genera alertas en pantalla, que no sé, genera imágenes moviéndose, cositas ahí medio. Digamos, el límite es tu imaginación y tu conocimiento en programación, entre comillas, ¿no? Pese a que el programa es muy sencillo de utilizar. Pero tiene una sección donde aleatoriamente selecciona un archivo dentro de una carpeta, ¿no? Comillas. Pues para los que no sepan, yo hago stream, cada vez hago un poquito menos, pero voy a intentar volver a tener otra vez el ritmo. El detalle está aquí que el programa tiene una forma. Descargué un programa para hacer un sorteo
para hacer alertas en pantalla y todo eso, pero también me sirve porque tiene una función de aleatorización en una carpeta. Agarras, le das la carpeta y selecciona una de las imágenes. Bueno, no selecciona un número al azar de ahí y lo toma. Entonces, cuando lo empecé a testear, sacaban muchos premios y dije, pero pues supone que es al azar, ¿no? Entonces, para cuando me di cuenta, vi que el programa no es tan al azar como digamos, porque siempre, o hubo veces que siempre lanzaba el 5, el 10, el 15, o sea, múltiplos de 5 los lanzaba casi que siempre. Y sí tengo, por ejemplo, en los números 10 sí tengo un ¿cómo se llama? Un premio, digamos, para quien le salga, para quien tenga, que es una oportunidad extra, es un honguito que le da una vida extra. Bueno, yo les lanzo otra vez la alerta y todo eso, pero porque realmente sé que no van a tener un chance muy alto de ganar, porque el programa, lo que vi y lo que noté después de lanzarlo 200 veces, el ¿cómo se llama? El comando me sacaba en mucho menos cantidad los números 3 y 8, en plan 3, 8, 23, 28, 38, 33, 48 y 43. O sea, esos números rara vez salían. De 200, no recuerdo. Tenía como la hojita ahí marcada en su momento, pero era mínimo. Pero lo que era el 5 y el 10 salían demasiado. Entonces, tal cual no es al azar el programa, ¿no? Y pues está medio roto. Pero sí llegó una vez donde uno de los que canjeó el comando, pues me caía muy bien. O sea, me caía muy bien la persona. Y dije, ¿qué pedo con este cabrón? Que le salieron 3 veces los cofres más chidos bueno, el premio más chido, digamos, que tenía en ese momento, seguidas. O sea, fue y yo de, ¿qué onda? Y pues a esa persona no le estaba yendo muy bien en ese periodo, como de su vida. Y pues, pese a que no era un premio físico, porque era un premio virtual, le agradó mucho y pues eso le dio bastante. Y dije, verga, en ese momento dije, el RN Jesus existe. Porque pues ya le estaba yendo lo suficientemente mal. Y pues en ese momento pues vamos a darle pues una recompensa bastante rica, ¿ves? Y eso, entonces, pese a que el programa sí está medio raro a veces, si te portas bien, pues te pasan cosas bonitas, según dicen. No, si te va de la verga, siempre va a llegar algo que te levante el ánimo, ¿ves? Cualquier cosa es buena, dijeran por ahí. Sí va a estar larguito el video. Espero que alguien haya llegado hasta aquí. Si es así, pues ya saben, dejen un like, compartan, dejen un comentario sobre qué otra razón creen ustedes que me haya faltado, sobre la razón por la cual un deck breakea. Creo que puede haber más, pero creo que abarqué las más importantes y las más fuertes en ese momento. Ya saben, para evitar que breakeen, intente que el deck sea balanceado, intente que el deck sea meta de preferencia. ¿Por qué? Porque Konami cualquiera, Konami, Nintendo, no sé qué ¿quiénes lanzan? Magic, no sé, de lo que jueguen, porque les van a dar un soporte muy consistente. O sea, en plan, no esperen jugar Metaphys, como en mi caso, y que les den una carta que les vaya a remover cada carta que requieran ustedes, o que les vaya a agregar todas las cartas de putazo. No va a pasar. Y hasta ahí. Pues si les gustó, pues ya saben, dejen un like, un comentario, y pues yo los dejo. Yo soy Sindro y pues game over.